Estimados abogadas, público participante, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, el Colegio de Abogados de Lima ha convocado a este conversatorio jurídico gratuito por intermedio de la Dirección de Biblioteca y Centro de Documentación del Colegio de Abogados de Lima. Quien la preside es el doctor Raúl Chanamé Orbe, decano de esta orden, y el doctor Erasmo Reina Alcántara. El día de hoy tenemos la grata presencia en la mesa de honor el doctor Fernando Delgado Albizuri, a quien recibámoslo con fuertes aplausos. Asimismo, a la doctora Leili Yatas, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima. Recibámoslo con fuertes aplausos. Asimismo, se encuentra también presente el señor Edgar Trejo Puentes, presidenta de la Federación de APAFAS de Lima y Callao. También recibámoslo, por favor, con fuertes aplausos. Y tenemos en el momento la grata presencia, conduciendo y convocante de este conversatorio jurídico, el doctor Erasmo Reina Alcántara, director de Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Erasmo Reina Alcántara. Muy buenas noches, distinguidos amigos que nos acompañan en la mesa, distinguidos colegas, amigos, amigas, señores padres de familia. Veo la presencia además de jóvenes que seguramente están interesados en este tema que el día de hoy ha tenido y alcanzado una relevancia de singular importancia, conforme ya daremos una explicación más adelante. Como todos ustedes saben, la Dirección de Biblioteca viene desarrollando una serie de conversatorios gratuitos a efectos de poder hacer llegar el conocimiento jurídico a la mayor cantidad de abogados y abogadas y estudiantes de Derecho en esta sede. El tema en particular reviste una especial significancia por cuanto, más allá de lo que la norma intrínsecamente trae, más allá de las disposiciones que ésta encierra, es cuál es la significancia que tiene frente a un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que debe ocurrir en un país democrático como el nuestro? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Cómo es que tienen que llevarse las cosas en un Estado constitucional y democrático de derecho? Creemos que deben estar lejos los tiempos en que la ciudadanía tenía que necesariamente estar representada en temas o asuntos vinculados a la vida militar en el país. Más aún cuando se trata del futuro del país. Siempre estamos señalando que el futuro del país son los jóvenes, y los jóvenes necesitan estar debidamente conducidos. Al joven hay que enseñarle que al opositor, al que está al frente, al que se le gobierna, se le persuade y no se le obliga. En un Estado democrático en la que existe mutuo control de poderes, en la que el poder legislativo, si bien es cierto, emite leyes, tenemos un tribunal constitucional que hace el control de que estas leyes respeten la constitución del país. Pero además existe un poder judicial en el que, en cada caso en concreto que se le ponga en conocimiento, tiene que pronunciarse siempre teniendo como máxima norma la constitución política del Estado. Y la constitución política del Estado no puede ser un papel mojado en tinta. La constitución política del Estado encierra no solamente una organización del Estado, sino además una serie de derechos y principios que tienen que ser respetados. Y estos principios y estos derechos, cuando son afectados o cuando son amenazados, el Poder Judicial, a través de sus jueces, tienen que poner coto a esto. Por eso, frente a la demanda que interpuso la Defensoría del Pueblo en defensa de los miles de jóvenes expuestos a ser obligados a efectuar este servicio militar, evidentemente pues el juez ha tenido que valorar las libertades de los jóvenes. Por eso es que en algunos momentos
en que nos acompañará nuestro decano, el doctor Raúl Chanamé, quien el día de hoy se le entregó la medida cautelar que ha sido expedida en el ámbito del proceso de amparo que presentó la Defensoría del Pueblo. Y esto no puede significar el triunfo de un poder sobre otro, no puede verse de esa manera. Lo que tiene que advertirse acá es que es una resolución judicial que ha salido en defensa de las libertades de los jóvenes, que ha salido en defensa del Estado democrático, y porque en este país existen mecanismos de control, en este país existen procesos constitucionales que verdaderamente nos hacen pensar, creer y saber que en este país se defienden los derechos de los ciudadanos. Los jóvenes tienen derecho a decidir su futuro. Los jóvenes tienen derecho a elegir su futuro. Puede ser un futuro al servicio del ejército en el Perú, al servicio de la Marina, al servicio de la Fuerza Aérea. Pero no solamente se sirve al país tomando un arma, no solamente se sirve al país enrolándose en los ejércitos. Al país también se le sirve siendo médico, siendo abogado, siendo ingeniero, siendo estudiante de institutos, siendo enfermeras, siendo auxiliares en las diferentes profesiones. Por eso, el día de hoy nosotros nos complacemos y nos saludamos la convocatoria fundamentalmente de los jóvenes que el día de hoy han venido a escuchar de los especialistas lo que es materia de convocatoria, la constitucionalidad de la ley del servicio militar y su reglamento. Y tenemos además en esta mesa a un representante de las asociaciones de padres de familia de Lima y Callao, porque es preocupación de esta asociación no exponer a sus hijos a situaciones que los jóvenes no comparten. Por eso saludamos su presencia, estimado señor. Vamos a escucharlo algunos minutos. Nos complacemos que haya venido y nos complacemos que el día de hoy haya sido un día histórico. El Poder Judicial ha declarado fundada la medida cautelar, de tal forma que el día de mañana ya no hay sorteo para el tema del servicio militar. De esta manera los jóvenes vuelven a ver su derecho de poder elegir su futuro. Y eso no es apartarse de la defensa de la nación, eso no puede considerarse ser antipatriota, porque tan patriotas somos los civiles como los militares, porque tan patriotas somos los profesores como los soldados, tan patriotas son los médicos como un general de la Fuerza Aérea, tan patriota es un abogado como un general del ejército. No podemos hacer estas divisiones, que aquel que sirve al ejército es patriota y aquel que no sirve al ejército es un antipatriota. Eso es mentira. Por esa razón les agradecemos su presencia, esperamos que nos acompañen hasta el final de este evento. Nuestro decano, que está en junta directiva, se acercará en algunos momentos para explayarse en la explicación de lo que el día de hoy ha salido en el Poder Judicial, la medida cautelar que ha suspendido el sorteo para el día de mañana que se había convocado. Muchas gracias por su presencia, mi agradecimiento a los miembros de esta mesa, y así pues estamos dando por inaugurado este nuevo conversatorio jurídico en el Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias. Asimismo, continuando con este conversatorio jurídico de análisis de la constitucionalidad de la ley del servicio militar número 29248 y su reglamento, tenemos el grato honor de presentarle al señor Edgar Trejo Cuentas, presidente de la Federación de APAFAS de Lima y Callao. Muchas gracias. Distinguida mesa de honor de este conversatorio, señores abogados, señoras abogadas, muy buenas noches. Mi nombre es Edgar Trejo Cuentas, soy un padre de familia de colegio público, soy presidente de la Federación de APAFAS de Lima y Callao y tengo esta gran responsabilidad. El día viernes 14 nos reunimos padres y madres de familia para poder debatir esta preocupante ley del servicio militar, la 29248, y su decreto supremo, la 03 del 2013, donde se debatió y realmente muchos padres de familia dimos nuestro punto de vista. Muchos padres de familia hemos sido licenciados de las Fuerzas Armadas, sabemos a qué se exponen nuestros hijos.
y que lamentablemente a través de los años se ha visto que los gobernantes que han tenido la oportunidad de haber valorado a esos jóvenes, a esos hijos del pueblo, no lo han hecho. Y que de un momento a otro, bueno, pues ellos dan sus aprobaciones y tratan pues de discriminar, ¿no? Y autoritariamente a un sorteo para que nuestros hijos vayan al cuartel, en la cual los padres de familia hemos ya madurado, nos hemos organizado y hemos tenido que levantar nuestra voz de protesta, iniciando hoy día un plantón en la Plaza San Martín, junto con madres de familia del Vaso de Leche y también jóvenes de institutos, para lo cual la Federación de APAFAS de Lima y Callao ya tiene programado para el día miércoles 26 de junio una movilización a las 9 de la mañana, donde empezaremos de la Plaza 2 de Mayo hacia el Congreso de la República, porque parece mentira que estas son medidas que tenemos que tomar los padres de familia. Nosotros saludamos la actitud tomada por el defensor del pueblo, saludamos este conversatorio, que es lo que necesitamos nosotros conocer y saber. Yo agradezco al doctor por la invitación, realmente para mí ha sido una sorpresa lo que ahorita se estamos llevando. Nosotros lo que pedimos, señores abogados, señores abogadas, es justicia para nuestros hijos, igualdad, que no se viene dando. Nosotros vemos que esta ley, este reglamento es discriminatorio, es autoritario, sencillamente porque los jóvenes que estudian en institutos y en academias, nuestros hijos, yo tengo un hijo de 19 años que viene estudiando en IDAT. Entonces, así mi caso es de muchos casos también de madres de familia, que hacemos un esfuerzo sobrehumano para poder pagar un instituto. No todos pueden acceder a una universidad, porque es difícil la universidad. Entonces, nosotros los padres de familia hemos pues levantado nuestra voz de protesta hoy día y saludamos y en buena hora que realmente el Poder Judicial pues haya admitido esta medida cautelar. Pero nosotros no nos vamos a dejar en esta confianza. Pedimos también al Colegio de Abogados que continúe esta labor, que vele realmente por la salud y la vida de estos jóvenes, de nuestros hijos, ¿no? Entonces, consideramos que realmente este reglamento debe ver una manera atractiva para nuestros hijos, que el servicio militar no debe ser de una manera de servidumbre como se ha venido dando, inclusive hasta en los ranchos. ¿Cómo es posible que se le dé una comida que realmente no satisface como si a un ser humano, que solamente cuando hay inspectoría realmente se dan esos alimentos que se le deben dar? ¿Por qué? Porque también hay corrupción en los cuarteles. Son cosas que nosotros ya sabemos como padres de familia y eso lo hemos tenido que debatir y discutir. Eso no es un secreto. Los maltratos que se han venido haciendo año tras año en los cuarteles. Salían jóvenes mutilados, incluso hasta muertos. Pero esto todo quedaba en la impunidad. Ahora, tanto el gobierno como el ministro de Defensa nos prometen el oro y el moro. Pero ¿por qué ahora tenemos que creerles? Ahora nos viene con beca 18, ahora nos viene que le van a dar educación. Pero lo que a mí nos ha indignado mucho, que hace unos días atrás salen representantes de la Fuerza Armada y dice que saliendo del ejército ya van a salir con su carnet para que sean transportistas. O sea que solamente ven eso, o sea, ven ciudadanos de tercera categoría. Entonces, la cual los padres de familia no compartimos eso, ¿no? Entonces, nosotros proponemos, pedimos al gobierno, ¿no?, que se apruebe, que se suba, ¿no?, esas propinas. ¿Cómo es posible con una propina de 250 soles mensual puedan estar nuestros hijos durante 2 años sirviendo a la patria? Eso no es servir, eso es explotarlos. Entonces nosotros rechazamos tajantemente eso. Y otra cosa es también que no se les puede obligar, no todos los jóvenes tienen esa vocación al servicio militar o a la Fuerza Armada, no tienen ese gusto por la parte castrense, ¿no? Entonces esa parte deben respetarlas, y más bien aquellos jóvenes que tienen esa vocación de servicio militar, que quieren postular a las Fuerzas Armadas, policiales, debe ser un requisito indispensable hacer su servicio militar. Hoy en la actualidad sabemos que los oficiales subalternos no hacen servicio militar. Que yo recuerde, revisando la historia con los dirigentes el día sábado, el último militar que llegó a ser presidente fue el señor Velasco Alvarado, que hizo servicio militar. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
vemos a los ministros cómo nos vienen acá a imponer de que sí o sí se va a hacer el sorteo el día miércoles 19. Entonces hay que respetar un Estado de Derecho. Entonces yo les agradezco y muchas gracias. Muchas gracias. Fuertes aplausos. Seguidamente vamos a tener el grato honor de presentarla a la doctora Leslie Yatas, quien es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, la doctora tiene ese estudio concluido de maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Asimismo, es especialista en Derechos Humanos otorgado por la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza. Actualmente es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima. Fuertes aplausos a la doctora Leslie Yatas. Quisiera rescatar del saludo inicial del doctor Erasmo Reina que hoy es un día histórico. Definitivamente lo es, pero quisiera transmitir también cómo es que el Colegio de Abogados ha venido posesionándose de un tema trascendental para nuestro país. El fin de semana pasado hemos trabajado todo el fin de semana con el decano proyectando un pronunciamiento que sacó la Comisión de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima. Este servicio que nosotros venimos dando desde el Colegio de Abogados cobra vigencia el día de hoy. Yo me siento personalmente como ciudadana y también como abogada muy feliz por los acontecimientos del día de hoy. Ha sido una sumatoria de esfuerzos institucionales. Hemos estado reunidos con la Defensoría del Pueblo el día lunes desde las 8:30 de la mañana. Hemos articulado premisas para poder llegar a este resultado final. Si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo ha interpuesto la demanda de amparo y la medida cautelar, también ha recogido nuestras opiniones, también se ha sumado a las opiniones que ha emitido el Colegio de Abogados de Lima, no solamente en los medios de comunicación, sino que también se ha hecho uso de este pronunciamiento y también de todas las ideas que hemos intercambiado en horas de la mañana de este lunes pasado con el Defensor del Pueblo. Esto realmente es una iniciativa que tiene que ser plausible, que tiene que ser reconocida por todos los abogados y abogadas, y nos debemos sentir felices de esta iniciativa de que el Colegio de Abogados comienza a cobrar una vigencia y trascendencia en su historia institucional, de que es un foro donde se debaten los temas de interés nacional, y eso es importante para el enriquecimiento profesional de cada uno de nosotros. Escucho al padre de familia preocupado que por sus hijos, por los hijos de muchos padres de familia cuya suerte podría haber estado echada el día de mañana. Pero hoy en día, con la admisión de la demanda, con haberse declarado fundada la medida cautelar, ya nos da un indicio de cómo van a ser los resultados finales, y lo importante es que no habrá sorteo alguno bajo una premisa totalmente discriminatoria. Yo quisiera tener algunas reflexiones con todos ustedes, y yo creo que ha llegado la hora de poder establecer una firmeza de lo que nosotros queremos realmente como Estado y como gobierno. Antes de venir a este conversatorio, siempre tengo la curiosidad de revisar cuáles son las últimas noticias que emanan desde el derecho internacional y que pueden repercutir en nuestro derecho interno. El pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados ha hecho un análisis desde la perspectiva internacional, una vez más, sobre el comportamiento del derecho interno del Estado peruano. Hemos llegado como comisión y como Colegio de Abogados a la conclusión de que los estados que están comprometidos con el derecho internacional definitivamente tienen que alejarse de una práctica discriminatoria al momento de expedir sus normas jurídicas. Porque lo que está haciendo el Estado peruano, básicamente el gobierno del Perú, al haber emitido el decreto legislativo 1146, que engendra, concibe una norma, contrato discriminatorio diferenciado, es un acto que vulnera los derechos fundamentales que están reconocidos en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es un Estado parte.
Pero lo más preocupante para el Colegio de Abogados es dos situaciones importantes. Primero, se supone que estamos en un estado de derecho, en una democracia donde se respeta los derechos humanos. Hoy en día he tenido la nota de prensa que ha publicado la Cancillería, con fecha 14 de junio. En esta nota de prensa que publica la Cancillería hace mención que la delegación del Perú ha presentado un proyecto ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas titulado Políticas Públicas y Derechos Humanos, con su co-patrocinado principal de la delegación del Ecuador. Pero se ha sumado 45 delegaciones, entre ellas europeas, latinoamericanas, africanas y asiáticas. Aquí está el proyecto de esa resolución que adoptó por consenso en junio, el 7 de junio del 2013, casi reciente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, titulado Políticas Nacionales y Derechos Humanos. Y miren lo que dice este proyecto presentado por iniciativa de la Delegación de Perú, porque así lo establece la nota de prensa. Dice: recuerdan también que los estados que subrayaron en la Declaración y el Programa de Acción de Viena y en el documento final de la Cumbre Mundial del 2005, que ellos tenían la responsabilidad, ellos quienes, los estados, entre ellos el Perú, tenían la responsabilidad de conformidad con la Carta de fomentar y propiciar el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Entonces, nos preguntamos, ¿qué está sucediendo con los discursos internacionales que emite el gobierno del Perú ante las instancias internacionales? No tienen congruencia. Lo que se fomenta ante las esferas internacionales, y principalmente al Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano político de las Naciones Unidas, que forma parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fomente el respeto de los derechos humanos, sin discriminación alguna, ¿cómo podemos explicar entonces que se haya emitido una ley o un decreto legislativo que entraña una norma contrato diferenciado o discriminatorio? Eso es incongruencia. No podemos tener un ordenamiento jurídico constitucional incongruente. Entonces, la primera reflexión a la que llega la Comisión de Estudios de Derechos Humanos es que ha llegado la hora de poder enfatizar, y eso sí, el Colegio de Abogados tendrá que encargarse de organizar, así como este conversatorio, diferentes conversatorios adicionales, para poder insertar una reflexión jurídica sobre la verdadera valoración jurídica de las recomendaciones, ¿no?, y de la adecuación del derecho interno al derecho internacional. Entonces, nosotros no podemos salir, no trascender las fronteras del Estado y decir: yo fomento los derechos humanos en mi país, yo voy a adoptar políticas públicas que respeten los derechos humanos. Ok, ¿qué pasó con el decreto legislativo 1146 entonces? ¿Cómo le explico yo eso al Consejo Nacional de Derechos Humanos si el Perú está constantemente o periódicamente informando sobre sus políticas públicas? ¿O acaso el servicio militar no es un tema de interés nacional? Es un tema de interés nacional, y las políticas públicas son intereses nacionales. Entonces, esa es la primera reflexión que la Comisión de Estudios de Derechos Humanos ha acotado en su pronunciamiento. De permanecer vigente el decreto legislativo 1146, que desnaturaliza la ley del servicio militar voluntario, definitivamente hay una afectación al derecho internacional. No solo se lesiona la imagen de un Estado, sino que hay una verdadera violación a los derechos fundamentales. Por eso es que la Defensoría, bajo estos argumentos y bajo los argumentos propios de sus asesores, de su política institucional, presenta la demanda de amparo, fundamentando la violación al derecho a la personalidad jurídica y al derecho ante la igualdad ante la ley. A la personalidad jurídica porque considera que aquellos que no se presentaban
habiendo sido sorteados, no se presentaban, se les iba a dejar sin efectos legales el DNI. Y que solamente quedaría para un reconocimiento de su identidad y punto. Pero yo no podría celebrar ningún acto jurídico si es que me declara la ineficacia de mi DNI, si se retiran los efectos legales. Me quitan la personalidad jurídica. En segundo término, que aquellos que no podían pagar la multa de 1.850 soles, sencillamente yo tenía que hacer el servicio militar de manera forzada. Si la ley está hablando de un servicio militar voluntario, termina siendo forzado. ¿Es o no es un acto de discriminación? Si es un acto de discriminación, por razón de condición económica y también por razón de educación. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo determina que solamente están exceptuados aquellos que cursan estudios universitarios. Ya desde ahí nomás ya la ley tiene una ineficacia, desde ahí nomás la ley ya es un acto vulneratorio. Y los alumnos, como bien lo dijo el padre de familia, lo recalcó, no todos tienen la aspiración de poder estudiar en universidades, no todos tienen la condición económica de poder hacerlo. Pero aquella persona que establece, que se inscribe en un instituto superior tecnológico, ¿acaso es menos persona que aquel que está cursando estudios universitarios? No, pues. Entonces, como bien lo dijo el señor decano reiteradamente en los medios de comunicación, el decreto legislativo 1146 ha hecho un trato diferenciado negativo. Ha categorizado, ¿no?, a las personas. Los ha colocado en dos niveles. Los universitarios y los que están en institutos superiores. Son personas. Son personas como nosotros. No tendrán la condición económica de haberse preparado en una universidad, pero no dejan de ser personas y no dejan de tener deberes y derechos fundamentales. Entonces, yo no me explico cómo es esta incongruencia. Que el Estado peruano presente iniciativas de fomento, de respeto y de protección a los derechos humanos ante las Naciones Unidas, que tenga esa brillante iniciativa y es saludable que lo haga. Pero así como se presentan estas iniciativas brillantes ante Naciones Unidas, también tienen que tener esa misma luz en el entendimiento en su derecho interno. Y una vez más, los estados que interactúan en las relaciones internacionales, los estados que están comprometidos con el derecho internacional, como es el caso del Perú, tienen que aprender y están obligados a adecuar su normatividad a esos consensos. Entonces, hay que corregir esa medida. El gobierno tiene que asumir una mea culpa en esta situación. Tiene que asumir una seria reflexión de que se equivocó. Y yo saludo esta decisión del Poder Judicial, el haber admitido la demanda de amparo, por dos razones. En un primer conversatorio que estuve aquí presente, invitada por el doctor Erasmo Reina, hablamos, doctor Erasmo Reina, sobre el tema del caso de Yescanseco, ¿no? Hablamos sobre el tratamiento del debido proceso y felicitamos también la decisión del Poder Judicial, que no ha distinguido que sea un poder del Estado el que se haya equivocado y le puso el alto al Congreso de la República. ¿Se acuerdan? Hoy le ha puesto el alto al Poder Ejecutivo. Entonces son actos reivindicatorios y eso hay que apoyar, porque el Poder Judicial ha sido severamente criticado por su deficiencia en la administración de justicia, y eso también es una violación a nuestra tutela judicial efectiva. Las demoras, las dilaciones indebidas también son violaciones, y ojo que son causales de excepción para interponer denuncias contra el Estado ante las instancias internacionales. Entonces, si tenemos una decisión de esta naturaleza, hay que saludarla y hay que apoyarla, porque el Poder Judicial está haciendo y realizando actos que están reivindicando su verdadera función.
administrar justicia con transparencia y con la correspondencia de la legitimidad que nosotros hemos reclamado como abogados y abogadas. Los que litigamos, los que somos abogadas y abogados litigantes, nos estamos enfrentando todos los días a determinadas situaciones y estamos en la obligación de corregirlas. Y nosotros tenemos una obligación y un deber como profesionales del derecho, también transmitir una forma de administración de justicia diferente, enseñar a nuestros magistrados a que apliquen una correcta administración de justicia. ¿Cómo? Con el manejo del derecho internacional. Porque el derecho interno de los estados se sujeta al derecho internacional. Y en un mundo globalizado como el que estamos, no podemos distanciarlo de esas esferas. Hay una interacción muy rica entre el derecho internacional y el derecho interno. Y una vez más hemos fallado. Yo quisiera que en una próxima sustentación del Estado peruano se pueda tratar este tema en las instancias internacionales. ¿Cómo va a explicar el Estado peruano esta situación? Yo saludo la iniciativa de la Delegación de Perú de haber apoyado este proyecto sobre políticas públicas. Eso es saludable, es una buena iniciativa y conforta, ¿no?, a los peruanos que nuestro país tome este emprendimiento. Pero así como lo ha hecho con esa misma fuerza con que ha presentado esta resolución y este compromiso, que se comprometa a mejorar el derecho interno también, ya no emitir o abstenerse de prácticas discriminatorias al momento de expedir normas jurídicas. Entonces, para eso está el Colegio de Abogados, para poder articular esfuerzos con diferentes instituciones para establecer las medidas correctivas para poder ayudar al Estado, al gobierno, de un mayor fortalecimiento en nuestro orden jurídico constitucional. Estoy segura que la demanda de amparo todavía va a seguir su curso, pero ante la evidencia de haberse acatado la medida cautelar ya nos debemos presumir cuál va a ser el resultado final. Saludamos entonces desde la Comisión de Estudios de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario esta decisión, el esfuerzo colectivo que se ha realizado entre la Defensoría y el Colegio de Abogados de Lima. Saludo la iniciativa también de la comisión que presido sobre otras decisiones que nosotros hemos venido adoptando y que ya en su debido momento nosotros vamos a dar a conocer a todos ustedes. Esperamos que el decreto legislativo 1146 finalmente termine siendo apartado del orden jurídico constitucional. Una norma que entraña un trato discriminatorio no debe permanecer en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Es inconstitucional ese decreto legislativo y así tiene que ser recargado en su debido momento. Quisiera simplemente agradecer la invitación cursada por el doctor Erasmo Reina, que nos haya permitido a la comisión, en este caso la presido, la represento y llevo el saludo de todos los miembros que la integran. Está a disposición de todos ustedes el pronunciamiento en físico y también está colgado en la página web del Colegio de Abogados de Lima para que ustedes puedan acceder a su contenido. Son más de 14 hojas que hemos trabajado el fin de semana con jurisprudencia nacional e internacional, donde hacemos un amplio desarrollo sobre lo que significa discriminación, donde citamos jurisprudencia del sistema interamericano, donde se insta a los estados a abstenerse de prácticas discriminatorias, donde instan a los estados a emitir normas jurídicas libres de toda discriminación, jurisprudencia que le hace un recordatorio a los estados sobre los tratados de derechos humanos a los cuales ellos se han sometido. No esperemos una vez más que las instancias internacionales nos recuerden lo que tenemos por obligación que hacer. Simplemente, así como tenemos iniciativas hacia afuera, tengámoslos también hacia adentro. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos nuevamente para la doctora Lely Yata, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, el día de hoy también tenemos la grata presencia del doctor Alexis Meléndez Herrera, presidente del Frente de Juventudes de la Asociación Peruana de Ciencias Sociales. Recibámoslo también con fuertes aplausos.
presente el día de hoy en este conversatorio jurídico organizado por el Colegio de Abogados de Lima. Vamos a tener la satisfacción de presentar al doctor Fernando Delgado Albizuri, quien es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene curso de posgrado de Derechos Fundamentales y Garantías Procesales por la Universidad Castilla-La Mancha de España. También ostenta una diplomatura de especialización en Debido Proceso y Garantías Judiciales en la Federación Iberoamericana de los OSDUM. Asimismo, es becario del Máster Europeo de Derechos Humanos y Estado de Derecho y Democracia por la Universidad Alcalá de Henares de España. Se ha desempeñado como asesor jurisdiccional especializado del Tribunal Constitucional Peruano. También ha sido asesor de la alta dirección del despacho del Ministerio de Justicia. Asimismo, ha sido exsecretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos. También ha sido asesor en la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. También ha ostentado el cargo de comisionado de la Defensoría del Pueblo y también es actualmente docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Le presentamos al doctor Fernando Delgado, recibámoslos con fuertes aplausos. Muy buenas noches. En primer término, mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Lima en la persona de doctora Erasmo Reina Alcántara. Saludo la presencia también de la doctora Leslie Yatas y de los que nos acompañan, y principalmente ustedes que han presentes acá, que han venido principalmente concitados por la dación y por la repentina admisión de esta demanda planteada por la Defensoría del Pueblo, a la que el día de hoy, en horas de la tarde, se ha admitido una medida cautelar. Y bueno, y esto abre una serie de escenarios jurídicos, pero también nos permite esta noche, el día de hoy, también comentar algunos temas, porque el servicio militar obligatorio es un tema eminentemente constitucional. Entonces habría que abordarlo también de una perspectiva orientada a legos y no legos en derecho. Mi exposición básicamente va a versar sobre dos grandes temas. Uno de ellos es los escenarios posibles dentro de esta demanda de amparo que ha planteado la Defensoría del Pueblo, y también ya al menos se ha manejado a nivel de la prensa, que el día de hoy se ha planteado una acción de inconstitucionalidad contra los efectos de la ley. ¿Cuáles son los escenarios, cuáles son las posibilidades y cuáles serían los problemas que se plantea el día de hoy a futuro? Y analizar algunos temas vinculados a los derechos fundamentales que están en cuestión. La Carta Política del 79 hablaba acerca de este servicio militar obligatorio, pero lo planteaba principalmente como una obligación de tipo patriótica, y señalaba la Carta del 79 que quienes incumplían con esta obligación, ¿no?, estaban sometidos a la jurisdicción privativa militar. En su momento, la Carta del 93, en el artículo 163, y posteriormente en el artículo 173, hablan y modifica el concepto. Dice, ya no es únicamente un servicio militar, sino hace referencia de que este servicio militar es un deber del Estado. Entonces, la primera conclusión de la lectura de la Carta de la Constitución, tanto en la 79 como en la 93, nos da a entender lo siguiente: que la Carta actual reconoce que el servicio militar obligatorio se constituye en un deber del ciudadano, pero ojo, no establece de manera directa, o al menos en el texto, si esto es una obligación del ciudadano. Simplemente lo conceptúa como un concepto de deber. Y el deber constitucional, distinto al derecho y distinto a la libertad, son imperativos éticos, jurídicos, vinculados y relacionados a la existencia de una ley. El deber constitucional es el conjunto de prestaciones, de manifestaciones, en algunos casos funerarias, en otros casos contraprestaciones de carácter social, que deben cumplir una finalidad. Entonces, una primera afirmación del texto en el ámbito comparativo, tanto de la Carta 79 como de la 93, es que efectivamente no establece la obligación
para que el servicio militar sea un servicio obligatorio. Lo único que fija la disposición constitucional es que evidentemente está sometido a una determinada jurisdicción, la cual es una jurisdicción privativa militar. Pero estas disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado se enmarcan principalmente en la finalidad de ¿qué? De garantizar, entiendo así, un poco la soberanía, la integridad, el fortalecimiento del sistema constitucional en base a una actividad remunerada, con una suerte de estipendio, de manera obligatoria a los jóvenes, en este caso serían los jóvenes en determinada condición conforme al supuesto de la norma. Pero esto, a criterio de la Defensoría del Pueblo y esta demanda planteada, también nos trae algunos supuestos interesantes. El primero de ellos es que la Defensoría, y acá no desconocemos y reafirmamos su legitimidad en el ámbito de plantear las acciones de inconstitucionalidad y las demandas de amparo, considera básicamente que se han vulnerado tres derechos fundamentales. El primero de ellos, como la doctora Leslie Yatas lo ha señalado de manera muy clara, es el derecho a la igualdad, en el sentido que se establece una suerte de trato diferenciado, perjudicial, entre aquellas personas que en determinada condición se someten a esta suerte de sorteo y son seleccionados, y una vez que son seleccionados hay que tomar en cuenta que esa es una primera fase del proceso. Después viene una suerte de proceso de descalificación física o somática, y después viene lo que se llama el acuartelamiento. Bueno, en esta primera etapa entonces dice quienes participan en el sorteo y son elegidos, ¿no?, pasan pues por este proceso que la ley claramente lo define. Pero aquellas personas que por una condición especial, ya sea que estén siguiendo estudios universitarios, la ley también habla de una situación de discapacidad y la ley también habla acerca de la carga familiar, no pudieran asumir ese deber, entonces tendrán que hacer efectivo el pago de una multa. La multa es algo así como 1.800 soles, efectivamente. Una cantidad realmente elevada para algunos. Bueno, esto entonces plantea básicamente, ¿no?, una interpretación dentro de lo que significa el derecho a la igualdad. Y el derecho a la igualdad, como un derecho fundamental reconocido en el inciso 2 y siguientes de la Carta Política, es un derecho que requeriría ser interpretado a la luz no solamente de los mandatos constitucionales, sino también de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia a nivel internacional. Tenemos por un lado que este principio de igualdad solamente tendría que darse entre iguales. Es una primera premisa. La igualdad tiene que darse en una situación entre iguales. No es posible poder ejercer el derecho de la igualdad entre posiciones desiguales. En los supuestos, en los sujetos en el supuesto contenido en la norma, ¿estamos hablando de un primer supuesto de igualdad o no? Aquella persona que es convocada en el servicio y que está en una situación de estudiante universitario, con éxito o no, y otra persona que forma parte o sigue estudios en un instituto, ¿hay igualdad o no hay igualdad? Pregunto, ¿hay igualdad o no hay igualdad? Vamos a responder esto con el segundo elemento del derecho a la igualdad. La igualdad se rompe cuando los dos supuestos de la relación no son iguales. ¿De acuerdo? La igualdad se rompe cuando los términos de la comparación, ¿de acuerdo?, no son iguales. En este caso, estamos hablando de que existe una manifiesta desigualdad, porque por un lado tenemos aquella persona que pudiera costear un estudio universitario y otra persona que no puede costear por una situación económica. Entonces, en este segundo supuesto, lo que generalmente los tribunales constitucionales
y la jurisprudencia habla acerca de lo que se llaman las posiciones afirmativas en los derechos fundamentales. Es decir, tendría que plantearse entonces lo que se ha denominado el derecho a la igualdad en modo inverso o el derecho de igualdad en el ámbito positivo. ¿Qué significa? Buscar fórmulas legislativas que de alguna manera reduzcan ese ámbito de la desigualdad. El tercer elemento que me parece central y fundamental en la demanda planteada por la Defensoría del Pueblo es en el sentido de que se hace una suerte de diferenciación entre no sujetos iguales, sino entre sujetos eminentemente desiguales. Esa diferenciación que se hace, ¿no?, se ha manejado en dos elementos, principalmente en el ámbito económico y el otro por una condición que no se encuentra válidamente justificada. ¿Cuál es? Que el ciudadano, este joven, que va a ser llamado a prestar el servicio militar, no pudiera ser convocado por alguna condición especial. Por ejemplo, el no seguir los estudios universitarios que la norma establece como condición. Este criterio entonces, que se conoce como el derecho a la igualdad y que ha sido desarrollado muy claramente en la demanda de la Defensoría del Pueblo, y además también esos criterios ya han sido ratificados no solamente en esta demanda planteada, no solamente en la medida cautelar presentada, sino, recordemos, hay el informe 20 que habla acerca del servicio militar obligatorio el año 2002. Ya la Defensoría del Pueblo había advertido una serie de tratamientos desiguales al respecto y había sugerido, dentro de las recomendaciones, ¿no?, de que era necesaria una reforma legislativa. El segundo concepto que maneja la Defensoría en esta demanda planteada es en la evidente y manifiesta vulneración a lo que se ha denominado el proyecto de vida. El proyecto de vida es un derecho fundamental, lo cual definitivamente, y consideramos y nos adelantamos un poco al fallo que van a adoptar las instancias siguientes, se pone en evidencia una vulneración al respecto. El proyecto de vida, ¿no?, es un concepto relativamente nuevo y que se mueve principalmente en el ámbito del derecho internacional. La primera vez que hubo un caso como este, en el caso peruano, era en el caso Loaiza Tamayo, de ingrata recordación por las autoridades peruanas. El profesor Cesareo hizo un estudio interesante acerca del proyecto de vida y señaló lo siguiente: existe un proyecto de vida cuando estamos frente a una prolongación de un ideal basado en la libertad y en el deseo de superación que se ve cortado de manera abrupta. El proyecto de vida atemporal, esa necesidad de prolongación y de satisfacción que se ve repentinamente cortado. Es evidente que esta medida legislativa tiene visos manifiestos de una vulneración a este proyecto de vida, que además también ha sido recogido en innumerables sentencias del Tribunal Constitucional. El derecho de vida como un derecho no enumerado ha sido entendido por el Tribunal como un derecho definitivamente que tiene que ver con la prolongación del ideal, de la manifestación, de la personalidad, y ahí entonces también engarzamos o vinculamos este concepto con esta medida que nos parece totalmente arbitraria y sin razón. El hecho, como dijo la doctora Yatas, de que a esta persona que no le es posible cancelar esta multa, el 1.5 de la UIT, ¿no?, y de acuerdo a las normas concordadas de este reglamento, lo que va a pasar entonces va a estar en una situación de capitis diminutio, porque solamente el DNI va a tener efectos identificatorios, pero no va a tener ningún efecto civil. Esta persona se va a ver impedida de poder contratar, por ejemplo, de asumir obligaciones y demás. Recordemos entonces que las obligaciones del Estado acá son evidentes y manifiestas. Como una norma que pretende implementar y asegurar una adecuada prestación de jóvenes en el servicio militar,
puede de manera congénita tener una situación como esta. Consideramos esto abiertamente violatorio a los derechos fundamentales. Y un tercer elemento de la demanda que consideramos también interesante, reiterado criterio de la Defensoría y también reiterado criterio del Tribunal, es esta suerte de estos denominados mecanismos de solución de controversias y de conflictos en derechos fundamentales, el llamado test de la proporcionalidad. Un criterio que involucra una triada de exámenes: el principio de proporcionalidad, el examen de necesidad, el examen de ponderación y el examen de razonabilidad. Estos criterios nos llevan a hacernos tres preguntas. ¿La medida legítimamente se justifica por el fin? ¿Esta medida de restringir mediante este enrolamiento obligatorio se justifica por su fin? Creemos que no. En segundo término, la decisión del Estado al establecer una sanción o una restricción en el derecho fundamental, ya sea de la identidad o ya sea de los otros derechos que de ella se originan en virtud del reconocimiento de la libertad jurídica, ¿se ven debidamente comprometidos y están debidamente justificados? Consideramos que no. Existían otras fórmulas, otras vías, otras maneras mucho más imaginativas para implementar este servicio militar obligatorio. Consideramos que sí. En el informe 22 de la Defensoría del Pueblo del año 2002 se señalan y se tratan, podemos citar por ejemplo, dos situaciones interesantes, dos propuestas legislativas, pero que lamentablemente se quedaron en el tintero. Una de ellas es de la congresista en esa época, Marta Chávez, quien plantea, por ejemplo, en un dictamen, y tengo acá el dato del dictamen si es que el colegio quiere hacer lo suyo, en el que planteaban, por ejemplo, de que el servicio militar obligatorio no era necesariamente un servicio en acuartelamiento, que el servicio militar obligatorio también podría prestarse, por ejemplo, en labores de estos comités de autogestión, en las labores de repoblamiento, en actividades cívicas, en actividades, por ejemplo, de prestaciones a la comunidad. Y otro proyecto que también fue archivado, pero digamos es viable, que el servicio militar obligatorio también pudiera ser prestado, por ejemplo, en el servicio de los bomberos voluntarios del Perú, y el cual no implicaría pues estos riesgos a la integridad física que se han presentado y que se han puesto en evidencia. Fórmulas imaginativas que nos llevan a pensar que esta medida pues no se condice con el tercer elemento, este tercer elemento que es una suerte de preguntas que se hacen estos llamados test de proporcionalidad. ¿Era necesaria? ¿Era legítima? ¿Era justificable? ¿Era proporcional? ¿Era adecuada? ¿Era necesaria? Consideramos que a la luz de estos breves ejemplos no lo es. Y un último tema que tiene que ver con un tema principalmente derecho comparado. En España, cuando se implementó después de la época de Franco este servicio militar obligatorio, claro, ya con las fuerzas franquistas ya diezmadas, ahí se incluyó, por ejemplo, un tema interesante que me parece que no ha sido tocado en el informe de la Defensoría ni en la demanda. ¿Qué pasa con el servicio militar obligatorio cuando el sujeto obligado es un objetor de conciencia? O sea, no va al servicio militar porque su creencia religiosa no le permite, y este se constituye un imperativo ético que le prohíbe participar en esta actividad. ¿Acaso no tenemos una población que es, bueno, mayoritariamente católica, pero también encontramos una buena cantidad de otros credos? Este tema de objeción de conciencia prevista en la ley de servicio militar español, por ejemplo, que también es un vacío en la norma peruana. ¿Cuáles podrían ser los escenarios a partir de la admisión de la demanda planteada por Defensoría y de la notificación por parte del juez constitucional en la medida cautelar y por tanto la suspensión de este sorteo? ¿Cuáles serían los posibles escenarios? Tomando en cuenta además, como señalamos hace un rato,
de que ya se ha confirmado de que se ha planteado una acción de inconstitucionalidad por parte de un grupo congresal. ¿Cuáles serían los efectos de esta demanda de inconstitucionalidad frente a ya la demanda de amparo ya planteada? En primer término, esta demanda de amparo ya planteada, y la cual ha recibido una medida cautelar fundada, ¿de acuerdo?, tendrá entonces que resolverse con la sentencia última, número uno. Pero además también consideramos que la resolución dada por el juez constitucional se enmarca dentro de los presupuestos que el Código Procesal prevé. El hecho de que no haya sido, pues, no le hayan dado la posibilidad a la otra parte para responder, pero las medidas cautelares en materia de amparo, al menos en el primer párrafo del artículo 15 del Código Procesal Constitucional, no establece que debe haber traslado a la otra parte. Encontramos ahí que hay el presupuesto de la premura, el presupuesto de la certeza, el presupuesto de la verosimilitud, y principalmente es evidente que por la urgencia en la tutela jurídica diferenciada que significa el amparo, que el juez tuvo que pronunciarse. Si la demanda fue presentada el día antes de ayer, la medida cautelar fue resuelta el día de hoy, existía pues el elemento de la irreversibilidad del derecho. Entonces, esa declaración, esa resolución judicial, consideramos que se enmarca dentro de lo previsto en el Código Procesal Constitucional. Número uno, ¿cuál sería el escenario de que este proceso continúe? Y como entendemos, pues los procuradores, como es su función, ¿no?, van a tener que apelar esta decisión. Ya han informado de que van a presentar oportunamente un recurso de oposición. Bueno, ¿y cuál sería la consecuencia de plantearse esta acción de inconstitucionalidad? Recordemos que el amparo procede no contra las normas, al menos en nuestro sistema jurídico. El amparo procede contra los efectos de las normas, mientras que las acciones de inconstitucionalidad proceden en el caso de normas, de estas normas que contravienen y contrarían a la Constitución. En ese escenario de que, bueno, el tribunal admite esa demanda de inconstitucionalidad, entonces también podría darse de que el tribunal, como es costumbre, pueda también declarar que la norma es inconstitucional, además también por conexidad, y pudiera traerse abajo el reglamento. ¿No es así? Como lo ha hecho en anteriores oportunidades. O también, por ejemplo, no se descarta de que se pueda plantear frente a este reglamento una acción popular. El hecho es principalmente por un conducto o por otro, ya sea por el amparo, ya sea por la acción popular o ya sea por la acción de inconstitucionalidad, tratar de garantizar, por un lado, como lo ha dicho el doctor Erasmo Reina, garantizar la independencia y el respeto de las decisiones judiciales, y la premura del Poder Judicial en este caso se ha justificado principalmente por la irreversibilidad del derecho, porque estábamos a puertas ya de un sorteo que significaba pues que estas 12.000 familias tendrían que aportar a sus hijos al ejército, a la marina o a la FAP, y simplemente en situaciones totalmente discutibles. Entonces es un escenario difícil que tiene que enfrentar, pero definitivamente coincidimos que tanto los fundamentos de la Defensoría como el criterio manejado por el Colegio de Abogados de Lima, bastión de la legalidad, y coincidimos plenamente en los fundamentos y en el espíritu de esta declaración, ¿no?, se enmarcan dentro de lo que significa la concepción de un Estado constitucional, en el cual las garantías y los derechos fundamentales tienen un lugar preferencial y primordial, y debemos pues respetar, ¿no?, principalmente también las instancias y las competencias de los poderes públicos. Finalmente, dos criterios y dos ideas finales. Yo creo que ya a puertas de que se discuta y de que esto entre a una discusión en el ámbito judicial, hay dos criterios de interpretación que deberían ser tomados en cuenta. Uno de ellos es el principio, los principios de interpretación constitucional, que nos habla que la interpretación que debe hacer el juez constitucional
debe tener por finalidad principalmente evitar los conflictos y las tensiones entre los entes y poderes del Estado. Tenemos acá el poder ejecutivo frente a un órgano constitucional autónomo como es Defensoría del Pueblo. La decisión que maneje el tribunal definitivamente tendrá que ser una decisión que armonice, que compatibilice y principalmente que optimice los derechos fundamentales. Y de esa adecuada interpretación que salga, en la medida en que sea favorable para los ciudadanos, tendremos la certeza y la seguridad que va a ser una decisión justa el hecho de declarar fundada esta demanda. Finalmente, mi agradecimiento a la dirección del Colegio de Abogados, saludar la presencia del señor decano, el doctor Raúl Chanamé Orbe, por la gentil invitación para compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones dentro de este tan complejo y tan vigente e importante tema que es la ley del servicio militar, entre comillas, obligatorio. Muchas gracias. Fuertes aplausos nuevamente al doctor Fernando Delgado Albizuri. Asimismo, tenemos la grata presencia del señor decano de la orden, el doctor Raúl Chanamé Orbe. No sin antes también saludar la grata presencia del señor Edgar Trejo, ¿no?, que es presidente de la Federación de APAFAS de Lima y Callao, como también del señor Alexis Meléndez Herrera, presidente del Consejo de Juventudes de la Asociación Peruana de Ciencias Sociales. Asimismo, también saludar la presencia y la disertación de los doctores Fernando Delgado Albizuri, de la doctora Leslie Yatas, también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima, y también del director del Colegio de Abogados de la Dirección de Biblioteca, el doctor Erasmo Reina Alcántara. Voy a ceder el uso de la palabra a nuestro señor decano de la orden, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Recibámoslo con fuertes aplausos. Muchas gracias, colegas. En primer lugar, saludar al doctor Erasmo Reina Alcántara, propulsor de este tipo de actividades permanentes en este local histórico del colegio, en el cuarto piso del Palacio. He estado escuchando la disertación de mi amigo el doctor Delgado Albizuri, y también conozco el discurso académico de la doctora Leslie Yatas, y han puesto énfasis muy bien en los fundamentos de la Defensoría, fundamentos que han sido discutidos con el Colegio de Abogados. Precisamente la doctora Leslie Yatas ha sido nuestra delegada para la fundamentación de esta demanda y de esta medida cautelar que ha tenido éxito pleno el día de hoy. Yo quiero tocar otro punto que he visto que no se ha abordado justamente por el tiempo, que es el tema, ¿cuál es el rol constitucional de la Fuerza Armada? El otro tema que no se ha abordado y que algunos han planteado atingencias, han dicho, ustedes se están oponiendo a la seguridad, ustedes se están oponiendo a la defensa, tenemos conflictos potenciales con nuestro vecino Chile, por lo tanto, el Colegio de Abogados, la Defensoría, están relajando el tema de la seguridad nacional. Y permítame por eso brevemente plantearles desde una perspectiva constitucional el tema de la Fuerza Armada. Las teorías del ejército republicano, el ejército constitucional, nacen en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Los franceses son los primeros que traen el concepto de ciudadano soldado, incorporan la gran categoría de la Ilustración, que el ciudadano era la síntesis de estos derechos fundamentales, ¿no? La Carta, la Declaración de los Derechos del Hombre del 26 de agosto de 1789 decía que los 4 derechos fundamentales esenciales, imprescriptibles, históricos, eran la libertad, la igualdad, la propiedad y la resistencia a la opresión. Y si nosotros revisamos la declaración, no vamos a encontrar alusión a la seguridad, no vamos a encontrar alusión a las Fuerzas Armadas en esta declaración, que va a ser el primer texto constitucional de la Francia revolucionaria. ¿Por qué? Porque los franceses se plantearon bien esta división. Estos son los derechos esenciales
Y la parte de cómo organizamos el Estado es la parte orgánica u operativa. Prescindible. Podemos prescindir de eso. Pero lo que no podemos prescindir es de los derechos fundamentales. Es por eso que los franceses fueron acomodando el orden castrense o militar al orden constitucional. En esta etapa también los norteamericanos crearon una teoría muy propia, ligada al autor precisamente va a ser Washington, quien va a acomodar que todas las libertades que declara la Constitución de Filadelfia tienen que ser compatibles con el orden republicano. En los Estados Unidos va a haber un doble momento. Los ejércitos del sur eran ejércitos oligárquicos. La tropa era el pueblo y los oficiales, por alcurnia, por herencia, por tradición, por apellidos, formaban parte de la oficialidad. Pero esto se va a quebrar en la Guerra Civil. En la Guerra Civil de 1861, precisamente cuando se organicen batallones negros, va a venir el fundamento de Washington de que lo que hay que respetar es al ciudadano soldado. El ciudadano soldado es el poseedor de los derechos. Y estos conceptos que vienen del modelo europeo como del modelo norteamericano se van a incorporar tempranamente al constitucionalismo peruano. Y vamos a encontrar que desde la Constitución de 1823 vamos a tener unas fuerzas armadas ligados al orden republicano, ligados al orden constitucional. Nosotros vamos a ser tan extremos que la Constitución de 1933, la penúltima Constitución peruana, señalaba que las Fuerzas Armadas deben garantizar el orden constitucional. O sea, esa misma prerrogativa la tiene hoy día el Tribunal Constitucional. O sea, la Constitución del 33 fue tan maximalista que dijo que en el Perú las controversias políticas tenía que resolverlas la Fuerza Armada. Eso fue un extremo, porque en el año 62, hace 51 años, hubo una crisis política. Hubieron elecciones y los tres principales partidos sacaron 33%, 31% y 29%. Y se creó una crisis política en el Perú. ¿Y quién resolvió la crisis? La Fuerza Armada sacó un comunicado y dijo: la Constitución nos hace que nosotros velemos por la Constitución. Por lo tanto, anulamos las elecciones y convocamos a un nuevo proceso electoral. Esos son los extremos de una interpretación antojadiza. Y esta visión que hemos tenido sesgada ha llevado a que en el Perú hablemos de la civilidad y de los uniformados como cosas contrapuestas, distintas, incluso enfrentadas. Y ese sí es un problema. Ese sí es un problema. Es un problema que lo ha tratado de resolver el orden constitucional. La Constitución del 79 es la primera que incorpora un capítulo sobre la defensa nacional. Y la Constitución vigente le incorpora un concepto que no puede disociarse de un ejército republicano, que es que la defensa tiene que ir ligada al desarrollo nacional. No hay defensa sin desarrollo. Y no hay desarrollo sin defensa. No tesis del CAE. No hay defensa sin desarrollo. Y no hay desarrollo sin defensa. Si no aprendamos de Estados Unidos, no aprendamos de las grandes potencias. ¿Qué gran potencia ha renunciado a sus Fuerzas Armadas? Si no, preguntémosles también a Chile lo mismo, ¿no? ¿Serías capaz de renunciar a tus Fuerzas Armadas? No. El desarrollo va ligado a la defensa. Y la defensa debe ser un pilar también del desarrollo. Y es por eso que venimos al debate que se ha generado. La única manera de servir y contribuir a la defensa es vistiendo el uniforme. Es la única manera
¿no? Eso es tener una concepción militarista, extrema, y creer solamente aquel que sabe disparar es el único que puede servir a la defensa. No, porque la Constitución ha dicho, y por eso lo he subrayado con énfasis, la defensa es sinónimo de desarrollo. Defensa es sinónimo de desarrollo. Defensa no es sinónimo de guerra. Esos son para las constituciones decimonónicas. La Constitución peruana dice defensa sinónimo de desarrollo. Y en ese contexto, muy lentamente hemos ido evolucionando, muy lentamente. Porque en el Perú se había reconocido el voto de los analfabetos, el voto de la mujer, el voto de los jóvenes mayores de 18 años, pero al único que no se le había reconocido derecho al sufragio era al militar y al policía, hasta el año 2005. ¿Por qué razón? Por un prejuicio de los civiles. Los civiles decían, ¿por qué le vamos a dar voto a los militares? ¿Por qué vamos a politizar los cuarteles? Decían, unas tesis absurdas para no entender cuál es el rol constitucional de la Fuerza Armada. Hace 8 años recién le hemos dado el voto a los militares. Y no ha pasado nada extraordinario otorgándole el voto a los militares. No ha pasado nada extraordinario. Nada de lo que decían, va a haber golpe de Estado, se van a sublevar, los cuarteles se van a politizar. No ha ocurrido nada de eso, como era previsible. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En Estados Unidos, el voto de los conscriptos se da desde el año 1864. 1864. Voto de los conscriptos. Si vas a vivir o morir por la patria, primero vota, sufraga, ejerce tus derechos civiles. En nuestro caso recién esto se ha podido establecer en el año 2005. No por culpa de los militares, por culpa de nosotros, de los civiles, que no entendimos esa dinámica constitucional, que hay que incorporarlos en el concepto de desarrollo. Razón por la cual hoy día una visión que dice hay posibilidades de conflictos futuros y hay que nuevamente volver a convocar a los jóvenes, hay que volver a la instrucción premilitar, hay que buscar fórmulas alternativas. Nos han planteado una legislación incoherente y, como se ha manifestado, que vulnera derechos fundamentales. Yo no voy a redundar en el tema que han mencionado mis colegas. O sea, es evidente, pues, se han vulnerado el derecho a la libertad, el primer gran derecho, que muy bien lo ha desarrollado el doctor Alvisuri, el proyecto de vida. Todo joven tiene el derecho a desarrollar un proyecto de vida. Eso es lo que yo llamo el derecho a los sueños. Ahora existe el derecho a la felicidad, ¿no? El derecho a la felicidad. Pero también existe el derecho al sueño, a los sueños. ¿Tengo derecho a soñar? Por supuesto. Los jóvenes están llamados a ser soñadores. Sueñen, jóvenes. Ese es un derecho que hay que defenderlo. ¿Cómo defendemos este derecho? En el derecho al libre desarrollo. Tienes que ser joven antes que seas adulto. Yo no te puedo plantear destruir tu juventud mandándote al BRAE, como ha ocurrido en el Perú con los jóvenes. No solamente he destruido vidas, he destruido sueños, hemos destruido proyectos de vida. ¿Por qué? Porque no hemos respetado la libertad constitucional. Yo siempre he criticado la sistemática de la Constitución peruana. Yo nunca me he concebido cómo la libertad, que para los franceses era el derecho más importante y para los liberales también es el derecho más importante, aparezca subordinado y casi camuflado en el inciso 24 del artículo 2. Casi aparece camuflado. Debería aparecer la libertad al lado del derecho a la vida. Ahí debería estar la libertad.
los seres humanos hemos nacido para ejercer la libertad constitucional. Y la libertad constitucional significa: yo tengo que decidir sobre mi destino, tengo que decidir sobre mi profesión, tengo que decidir sobre mis opciones humanas, sexuales, etcétera, etcétera. La libertad, derecho que se ha estropeado y se sigue estropeando en el Perú, porque precisamente en su sistemática no está adecuadamente colocado y no existen grandes casos donde hayamos podido ver el tema de la libertad. Lo planteaba el doctor Alvisuri. El otro tema que ha faltado discutirse, que no lo ha planteado la Defensoría del Pueblo, es el tema de la libertad de conciencia, o en su extremo, la objeción de conciencia. Pero, ya que estoy refiriéndome a los derechos, sobre ese cúmulo de derechos, también ha faltado en la demanda otro elemento. El elemento que los derechos económicos y sociales son progresivos. Y si estos derechos son progresivos, nosotros con la ley del servicio militar voluntario, imagínate, pasar de la leva al servicio militar voluntario, habíamos dado un salto nominal en los derechos. Estábamos pasando de la leva hace 20 años se elevaba en el Perú, hace 20 años habían levas, obviamente no en Lima, pero sí en provincias, en los pueblos alejados habían levas. A punta de bayonetas se hacían patriotas a los jóvenes, ¿no? Entonces, hace 20 años habían levas, y gracias a la Defensoría del Pueblo originalmente, se consigue poner en la agenda legislativa un tema que supere ese estado oprobioso, y pasamos a una legislación usando el derecho comparado del servicio militar voluntario. El servicio militar voluntario yo lo inscribo en la lógica del orden constitucional. Es la seguridad, va ligada al desarrollo. En el artículo 163 de la Constitución calza perfectamente el servicio militar voluntario, que se conquista hace más de un lustro, en el concepto que tiene el orden constitucional sobre el tratamiento de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué ocurre? El servicio militar voluntario se congela en un eufemismo y pasamos a que ya no es la leva el atropello, ya no es la leva el atropello, el atropello ahora es el azar. El azar, la suerte determina nuestro proyecto de vida. O sea, la suerte, una bolita va a determinar tu proyecto de vida. Entonces decimos, oye señor, la leva ha sido superada, los derechos son progresivos, hemos pasado al servicio militar voluntario, pero ahora regresionamos con los derechos. Y ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han desarrollado el tema ampliamente. Los derechos son progresivos y de los que avanzamos no podemos admitir retrocesos. En estos derechos civiles, institucionales, para los jóvenes habíamos dado avances. Ahora nos hemos retrotraído. Razón por la cual permítame concluir con el tema de la Fuerza Armada. Creo que el tema sigue siendo vigente. Estas acciones judiciales, lo que le plantean al Poder Ejecutivo es un tema de revisión del tema de la seguridad y la defensa. La seguridad y la defensa no es un problema de los jóvenes voluntarios. La seguridad y la defensa no es un problema del azar.
La seguridad y la defensa es problema de un proyecto nacional de lo que queremos con las Fuerzas Armadas. Necesitamos reconvertir a nuestras Fuerzas Armadas a un modelo republicano, a un modelo de respeto al orden constitucional al interior de la Fuerza Armada, porque yo tengo por aquí el informe defensorial sobre el servicio militar voluntario, y hay una cifra que es contundente. Del servicio militar voluntario vigente, voluntario, lo subrayo, han desertado 25.000 jóvenes. O sea, ¿cómo yo voy voluntariamente? Miles de jóvenes van voluntariamente, sabiendo que te van a pagar poco, sabiendo que la vida castrense es rigurosa, sabiendo que te puedes exponer tu vida. Van 25.000 jóvenes, van miles de jóvenes, y 25.000 jóvenes terminan desertando. Si hubiese una guerra, ya hubiéramos perdido la guerra por deserción, ¿no? Entonces la gente dice, a pesar de que desertan, hay que llamar a más, ¿no? Entonces ahí hay una concepción equivocada, ¿no? La concepción equivocada es que no podemos mantener este modelo de reclutamiento que vulnera la dignidad, que vulnera la salud, que vulnera la educación de los conscriptos, porque seguimos en la mentalidad de unas Fuerzas Armadas, a pesar de que la Constitución se reclama igualitaria, unas Fuerzas Armadas todavía de rasgos oligárquicos. La tropa, las personas pobres, la oficialidad, y la oficialidad superior pertenece a un estrato, un estamento superior. Es esa visión que es por eso que incluso los comedores son tan distintos, ¿no? El comedor de la oficialidad es tan suntuoso y el comedor de la tropa es tan extremo, tan miserable, porque seguimos en la concepción no republicana de estas estructuras oligárquicas. Es por eso que creo que hay que ensayar un conjunto de medidas para hacer que los principios constitucionales sean carne en la Fuerza Armada. ¿Por qué han desertado? Se han hecho, la Defensoría ha hecho testimonios. ¿Por qué han desertado? Porque un conscripto de 18 años y 6 meses lo mandaron a pintar, no sabía pintar, se cayó de la escalera, se rompió la clavícula, fue al hospital, le dieron un mejoral, lo trajeron a Lima, le dieron 2 mejorales y como no se curaba le dieron de baja, ¿no? Y el seguro, un seguro miserable de 1.100 soles, ¿no? Entonces estoy hablando de un testimonio. Ese tipo de trato corresponde a una visión de lo que es la defensa y la seguridad. No se puede construir unas Fuerzas Armadas, sistemas de seguridad potente cuando tú levas. Imposible. No puedes construir una seguridad que nos garantice la paz cuando tú, de manera compulsiva, incorporas al más débil al sistema, al más débil, al que no tiene recursos, aquel que es más pobre, aquel que es más desinformado. No puedes construir unas Fuerzas Armadas potentes que garanticen la paz. Por eso yo creo que hay que aprender incluso del modelo de otros países, Yo creo que hay que establecer un sueldo mínimo vital a los conscriptos. Hay que establecer un sueldo mínimo vital. Si el problema de las Fuerzas Armadas está vinculado al desarrollo, hay que darles un sueldo que merezca.
el país no va a quebrar porque demos un sueldo mínimo vital. Con mucho esfuerzo, hoy día el promedio son 250 soles, 250 soles para el conscrito, y al que va al BRAE tiene un plus, 400 soles, ¿no? 400 soles. Claro, necesitamos hacer que precisamente mejore la estructura salarial de los reclutas, mejore el tema de la capacitación, la tecnificación, y bajo los principios, aquellos que conocen la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada hay personal muy valioso, y la Fuerza Armada se rige por principios universales. Hay principios universales para cualquier Fuerza Armada. El principio de obediencia en la ejecución, ¿no? Ahí viene el tema de la obediencia de vida, ¿no? Pero estamos hablando, cuando se plantean sistemas de defensa, y ahí viene el concepto no deliberante, que es otro concepto insultante en el orden constitucional. Dice, las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Eso está desde 1823 y se ha mantenido de manera inalterable hasta el día de hoy. La no deliberancia, eso debería ser retirado, modificado, actualizado, porque la no deliberancia de las Fuerzas Armadas implican el no razonamiento, y eso es incorrecto con el desarrollo. El desarrollo es razonar. Para desarrollarnos hay que razonar. El concepto decimonónico de no deliberancia es: los miembros de la Fuerza Armada no deben participar en actividades políticas de manera corporativa. Esa es la no deliberancia, ¿no? Pero decir la Fuerza Armada no son deliberantes es decir no son pensantes, cuando el concepto moderno del siglo XXI es que necesitamos Fuerzas Armadas inteligentes, capacitadas, altamente especializadas. No es por eso que lo que se reclama en la seguridad a la policía es inteligencia. ¿Qué se dice? Oye, se necesita inteligencia. No hay que matar, no hay que romper una puerta, no, hay que usar la inteligencia fina para acabar con el crimen organizado. Lo mismo se exige a la Fuerza Armada. Se necesita inteligencia, pero la Constitución sigue repitiendo, ¿no?, esa monserga de no son deliberantes. Concepto denigrante, concepto totalmente denigrante. Por ejemplo, todo aquel, el concepto meritocrático es un concepto republicano. El concepto meritocrático es republicano. Yo siempre diferencio entre sistema oligárquico y sistema aristocrático. El sistema oligárquico es al que hay que repudiar, pero hay sistemas aristocráticos interesantes, ¿no? Que los mejores, que los más talentosos dirijan, por supuesto, pues. Los peores no van a dirigir, que los mejores dirijan. En el caso de la Fuerza Armada, en el caso de la administración pública, en el caso de los jueces, tienen que ser los mejores. En el caso de la Fuerza Armada, los oficiales deberían hacer el servicio militar, a todos aquellos que postulan, ¿no? Todos aquellos que postulan a la FAC, a la Marina, al Ejército, 30 puntos si tienen servicio militar. Van a ver cómo allí, año a año, está creciendo el número de postulantes. El año pasado han postulado cerca de 15.000 postuladas para la vacante, ¿no? Entonces está bien, pues, postulen, pero que una condición sea que hayas hecho el servicio militar como un requisito. Yo también digo, acá en el Perú, todo aquel que quiera ser juez, y eso es para los abogados, tiene que haber presentado tesis de derecho. Si no ha presentado tesis, no puede ser juez. Pues, ¿por qué? Porque ¿qué mérito tienes? ¿Qué mérito tienes? ¿Bachillerato automático? ¿Qué mérito tienes? Demuestra que tienes un mérito intelectual para ser juez. El juez tendría que ser el mejor, pues, ¿no? No va a ser el igual.
Entonces, nosotros hemos establecido un sistema de calificación que no es el adecuado. Para el caso de la Fuerza Armada, necesitamos poner requisitos y estímulos que hagan posible el acceso a la Fuerza Armada. Yo estuve en la Academia Militar de Zaragoza, en España, y me llamó la atención una cosa. Acá tú vas, yo soy profesor del CAE, también creo que eres profesor del CAE, y vemos que los conscritos son los mozos, los conscritos son los que lavan los carros, los conscritos son los porteros, los conscritos, para eso es servidumbre, eso no es servicio militar. Porque ¿qué cosa tiene que hacer un conscrito sirviéndole a una persona el café? Eso no puede ser servicio militar. Fui a Zaragoza y veía que todas las personas, incluso los mozos, vestían uniforme verde olivo. Los porteros, los que te daban los libros en la biblioteca. Entonces, ¿están militarizados ustedes? Y me decían, no, ninguno es militar. Todos son empleados civiles. Todos son empleados civiles. Venía efectivamente un mozo vestido, ¿no? Y nos servía el café. Yo decía, ¿qué? Los españoles también están en la tradición peruana de servidumbre, ¿no? Y no era cierto, todo estaba terciarizado. Y el equipo militar era un equipo pequeño que gozaba de un conjunto de beneficios especialmente académicos e intelectuales, ¿no? O sea, aquí hay que preparar un Rambo, o hay que preparar un agente que tenga fortalezas físicas, pero sobre todo músculo intelectual, ¿no? Y estaba muy enfatizado en el tema intelectual, los mejores. Y me decían que la Fuerza Armada en Europa en general tendía a reducirse, pero a calificarse notablemente, porque me atendió un mayor y el mayor tenía 3 doctorados. Yo me quedé sorprendido, un muchachito, ¿no? Tenía doctorado en Historia, tenía doctorado en Derecho y tenía un doctorado en Sistemas Informáticos. Claro, estamos hablando de sistemas de seguridad vinculados a lo que son las tensiones contemporáneas. Las tensiones contemporáneas necesitan de fortaleza, ¿cierto? Pero necesitan fundamentalmente inteligencia, de pericia crítica. Y nosotros, con el modelo que tenemos, no estamos apuntando a eso. Estamos apuntando a crear un servicio militar con disidencias, con contradicciones. Creo yo que hay que usar lo mejor de los modelos comparados, hacer un proceso de estímulo, pero el Poder Ejecutivo tiene que reformar su visión. Yo creo que lo que ha hecho la Judicatura es darle un mensaje y una señal extraordinaria al Poder Ejecutivo. Le ha dicho, actualiza tus normas, hazlas compatibles con el orden constitucional, hazlas compatibles con la nueva racionalidad de los jóvenes, hazlas compatibles. No puedes seguir usando estos criterios que correspondían al siglo pasado. Necesitamos actualizar, estamos de acuerdo, un servicio militar voluntario potente, que capacite, que atraiga, que dé diplomas, que incorpore a los mejores. ¿Y qué cosa, y con esto termino, y qué cosa, en qué hay otra discriminación que se ha establecido, ¿no? Aparte de la discriminación económica, la discriminación académica. La discriminación académica, estableciéndose que en el Perú la educación es educación superior, que tiene 2 segmentos, educación universitaria y educación técnica. Es educación superior, aquel que estudia en IPAE, es educación superior, pero de un nivel técnico. ¿Es menor que la universidad? No, no señor, no es menor que la universidad. Es funcional a un modelo de desarrollo educativo. No es que es más o menos, no es así. No es que tiene más jerarquía la universidad, esa es la concepción que tenemos nosotros.
son funcionales, porque ¿dónde estudió Gastón Acurio? ¿Se acuerdan? Acá en Lima. En Francia, No, en el Gordon Blum. ¿Qué cosa es el Gordon Blum? Es un instituto, no es universidad. Y entonces, es menos pues, es menos que yo porque yo estoy en la universidad. No es menos, no es menos, sino es funcional a un modelo de desarrollo educativo polivalente. Sino que no sé de dónde esta norma saca una jerarquía absurda, excluyendo en el año de la inclusión a cerca de 500.000 de pobres, ¿no? Entonces creo que es un problema de concepto integral de lo que es la Constitución. El amparo y la medida cautelar está defendiendo los derechos fundamentales, pero también hay que dar un debate sobre el tema de la Fuerza Armada. ¿Qué modelo de Fuerza Armada queremos? No es solamente el tema del servicio militar, es toda la estructura de seguridad y defensa que requerimos. Y hay otra discriminación que contiene la norma. Si uno se detiene, esto se ha hecho en 72 horas, desde el viernes hasta el día de hoy, ¿no? Si uno lee con mayor detenimiento va a encontrar más incoherencias. Dice, el sorteo es para los que están en el Perú, pero para los jóvenes que están en el extranjero están exonerados ya automáticamente, ¿no? Entonces dice también, entonces un joven que esté en Tumbes, el día del sorteo se pasa a Loja, ya está exonerado del sorteo. Entonces no tiene lógica, ¿sí? El patriotismo no tiene fronteras. El patriotismo no tiene fronteras. Qué bueno. No, el patriotismo es una dimensión amplia que tiene que ser compatible con los derechos fundamentales. El mejor patriota es el que defiende los derechos fundamentales. Ese es el mejor patriota. No es aquel que de manera coactiva, de manera forzada, quiere formar una fuerza de seguridad que estoy seguro, por su lado moral, serían derrotados en cualquier frente de batalla. ¿No? La convicción es el mejor patriotismo. Y la convicción constitucional es la mejor legalidad. Muchas gracias. Fuertes aplausos nuevamente a la brillante exposición del decano de la orden, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Asimismo, si hay alguna pregunta concisa adicional para dirigirse a la mesa, bueno, nos informan que ya estamos con la hora. Solamente queremos agradecerle a todos ustedes por esta participación que ha enriquecido este debate jurídico, y gracias también a la presencia de los expositores el día de hoy. Muchas gracias por su presencia y están cordialmente también invitados a un curso internacional en fideicomiso este jueves 20 de junio. Muchas gracias.